Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida al tema 3 del proyecto Identidad y Ciudad Sostenible que estamos llevando adelante durante todo el año, sexto año 2021. Como les dice en la primera parte, la fecha de entrega de las actividades de este proyecto va a ser 26 de mayo. ¿Sí? Van a tener nuevamente 2 semanas para realizarlo. Esta parte del proyecto la vamos a hacer tanto de manera individual como de manera grupal, ¿sí? Al final de este video les voy a explicar cómo se van a organizar para empezar a trabajar en equipos. La primera parte es más bien individual. Van a leer atentamente un poema del pensador, antropólogo y político brasileño Darcy Ribeiro, que ya se murió, ¿sí? Este poema se llama Mi Victoria y les va a hablar un poco de minorías, ¿sí? Les va a hablar de indios, negros, campesinos, obreros, pobres, perseguidos, entre otras cosas. Léanlo atentamente e intenten responder de qué se trata este poema y con qué hechos históricos argentinos lo pueden relacionar, ¿sí? Simplemente empezar a pensar de qué situaciones puede estar hablando este poema. ¿Qué situaciones propias pueden identificar también si es que alguna vez tuvieron que ponerse del lado de alguien ustedes? Piénsenlo, fíjense qué situaciones les necesitaron de ustedes ponerse del lado de alguien. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de estos grandes grupos humanos, grupos sociales que se van conformando entre ganadores y perdedores o el nosotros y ellos, que es decir, la mismidad y la otredad, que es el mismo concepto que venimos ya trabajando desde el primer tema. Lo podemos ir relacionando con los diferentes grupos culturales con los que nos identificamos y con los que no nos identificamos, ¿sí? Que existen en nuestra sociedad. Por ejemplo, las minorías étnicas, trabajadores, explotados, pobres, perseguidos, marginados, es decir, los diferentes, ¿sí? Que son los invisibilizados de nuestra sociedad. Por eso una de las consignas es que nos detengamos a pensar y a exponerlo, a redactarlo, qué mujeres y qué hombres conforman nuestra sociedad. A nuestra sociedad nos referimos a la pequeña comunidad, ¿sí? De nuestro barrio, de nuestra ciudad de La Punta. ¿Son todas y todos iguales? Sus rostros, sus gestos, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de peinarse, ¿son iguales? Incluso lo podemos ver en nuestra más pequeña comunidad, que es nuestro curso, nuestra aula, ¿sí? O nuestra escuela también. La respuesta es que no somos todos iguales, ¿sí? Nuestra sociedad se conforma de manera plural. Bueno, ¿qué significa que sea plural? Bueno, cuando pensamos en la cultura, es importante entender que la cultura se conforma con pluralidad de voces, es decir, con muchos tipos de voces y de actores, de personas. Las culturas son diversas y esa diversidad cultural es la que nos hace tan particulares, ¿sí? Y sobre esa particularidad se desarrolla nuestra identidad, tanto individual como social. Lo más importante que debemos entender es que esas diferencias con otros grupos, esas diferencias con otras personas, no son algo negativo o tampoco es peligroso, porque en alguna época, y ahora lo vamos a ver, ser diferente de la mayoría se entendía como algo peligroso o negativo o más bajo o perjudicial, ¿sí? Vamos a seguir trabajando sobre el concepto de cultura. La primera idea que tenemos que desterrar es que no existen altas culturas o bajas culturas o de mayor categoría o de menor categoría o más cultas o superiores. En el contexto de colonización europea, especialmente en el siglo
XIX, es decir, en el 1800, junto con la ideología evolucionista, se impuso la creencia de que había una cultura superior, que es esta europea blanca, que está ligada al término civilización y progreso, que es justamente del siglo XIX. Es decir, que la cultura europea y blanca debía imponerse al resto de las culturas que eran consideradas inferiores. Europa tenía el derecho de abrir paso a esos pueblos coloniales, a la civilización. ¿Sí? Pensemos un poco qué pasó en nuestro país, la conformación del Estado Nacional y cómo se vieron como amenaza ciertos grupos o ciertas minorías culturales diferentes a la europea. Las sociedades colonizadas eran las bajas culturas y que debían ser eliminadas, que representaban el salvajismo, la barbarie, costumbres aberrantes. Pensemos en los llamados indios, mal llamados indios, o también los gauchos. Ahora lo vamos a ver específicamente con un autor del 1800 que fue Domingo Faustino Sarmiento, que para nosotros representa a un prócer, ¿sí? Sarmiento escribió un libro desde su exilio en Chile y lo publicó en 1845 en forma de folletín. Se llamó Facundo, Civilización o Barbarie. Tuvo varios nombres a lo largo de sus publicaciones. Y vamos a leer un fragmento de Felipe Piña, que es un historiador, un compilador argentino, actual, contemporáneo, que va a explicar un poquito cómo pensaba Sarmiento acerca de la civilización y la barbarie. Bien, ahí léanlo tranquilos. Lo que está resaltado es para que ustedes le presten atención. En una carta, Sarmiento le aconsejaba a Mitre, que en ese entonces era el presidente, no trate de economizar sangre de gaucho. Gaucho visto como una minoría, ¿sí? La idea de civilización y barbarie como expresión de alta o baja cultura va a estar muy arraigada a nuestra historia, ¿sí? A nuestras raíces. Y se va a ver mucho en nuestra literatura. Se va a ver, por ejemplo, en este libro que les nombré de Sarmiento, que van a tener que leer fragmentos del capítulo 1, pero también se va a ver reflejado en mucha de la producción literaria de esa época, del 1800, ¿sí? Después de la Revolución de Mayo y después de la Independencia de 1816, por ejemplo, con el cuento de Esteban Echeverría, El Matadero, ¿sí? Que ya lo han leído, y si no lo han leído podemos hacernos más adelante un tiempito para leerlo, en el que plantea esto de civilización y barbarie también a partir del enfrentamiento de unitarios y federales. Nosotros nos vamos a enfocar en este capítulo número 1 de Sarmiento, donde va a hablar de los bárbaros y la civilización o los civilizados. Va a hablar muy específicamente de qué es la civilización y qué es la barbarie. La va a ir como comparando con el campo y la ciudad, con el hombre de ciudad y el hombre de campo, es decir, con el gaucho, ¿sí? El hombre de campo, él se refería al gaucho y a ese carácter indómito y salvaje del gaucho. Léanlo atentamente, vayan señalando estas características que le va a dar Sarmiento a cada una de las dos ideas. Esto lo tienen que hacer de manera grupal, explicar sintéticamente qué expresa Sarmiento sobre civilización y barbarie, a qué grupos sociales se está aludiendo y qué características le va a otorgar a cada uno, y específicamente qué va a decir del gaucho, ¿sí? Y esto es más para reflexionar en grupo, háganlo y después ponen una síntesis. Si cambió esta idea sobre campo y ciudad, también lo pueden ver como Buenos Aires y el resto del país, el interior del país. Si ha cambiado esta idea de civilización y barbarie. Y
qué ideas o qué significa para ustedes estas dos palabras. ¿Sí? ¿A qué hacen referencia actualmente civilización y barbarie o incivilizado? Vamos con otra de las características de la cultura, bueno, que todos los seres humanos somos portadores y creadores de cultura, ¿sí? Hubo un largo proceso de encefalización del género humano. Bueno, esto significa que se fue agrandando el cerebro junto con la capacidad de fabricar herramientas y de articular un lenguaje. ¿Sí? Estas tres cosas fueron los que posibilitaron la aparición y el desarrollo de la cultura. Es la herencia social íntegra de los seres humanos, estas tres cosas. Todos los seres humanos tenemos cultura, es decir, todos podemos crear y recrear nuestra cultura. No es una cosa que se queda estancada en las tradiciones o en esto que pasamos de generación en generación como costumbres, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos transformando la cultura día a día. Todos tenemos cultura, somos parte de alguna civilización, pero no todos tenemos las mismas formas culturales, ¿sí? Estas diferencias hacen que las expresiones culturales, algunas sean consideradas de mayor prestigio que otras. Eso es lo que va a decir Albo, que es este autor que siempre les comparto para que vayan viendo cómo fueron mirando los teóricos la cultura. Nuestra capacidad de lenguaje es una de las posesiones que nos distinguen del resto de los seres vivos. Creamos signos lingüísticos, y atribuimos significado a objetos, cosas, situaciones, y esto es lo que transmitimos, es decir, estos símbolos a partir de las palabras y de nuestro lenguaje es lo que vamos transmitiendo de generación en generación y lo que nos permite que esa cultura tenga significado para nosotros. La cultura es cambiante y dinámica, es algo vivo, conformada por elementos que heredamos del pasado y otros que vamos reformulando y que nos influyen, por ejemplo, de otros tipos de culturas, y que vamos renovando, por eso es viva y cambiante, porque se va renovando con lo que vamos haciendo nosotros. Las prácticas, la vida cotidiana y también las resistencias a seguir reproduciendo algún tipo de práctica. Eso también es parte de nuestra cultura. Si una parte del sistema de la cultura, si una parte de la cultura cambia, cambia todo, ¿sí? Bueno, ahora en particular vamos a empezar a trabajar sobre la identidad argentina. Ya vinimos trabajando sobre la identidad social, la identidad individual de cada uno, y ahora vamos a empezar a trabajar sobre la identidad argentina, ¿sí? Vamos a ver un pequeño video con algunas preguntas y por último les voy a explicar el trabajo final para ir cerrando esta primera etapa del proyecto. Pero se los voy a hacer en el próximo video. Chau, chau.